Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 7 de mayo, le tenemos las noticias. La Secretaría de Salud reconoció que en Michoacán hay al menos 4,500 personas con enfermedad renal crónica. Su titular, Elías Ibarra Torres, rechazó identificar la causa del padecimiento, pero precisó que la mayoría se presenta en el oriente, la costa y la tierra caliente. Comunidades otomíes del oriente del estado advirtieron que si en 15 días Federación y Estado no cumplen con los acuerdos que asumieron en las mesas de trabajo sobre la enfermedad renal crónica, iniciarán una jornada nacional de movilizaciones. En busca de que se conjure la huelga en la Universidad Michoacana, autoridades nicolaitas aseguraron estar a la espera de que el Sindicato Único de Empleados responda a los ofrecimientos que ya hizo la institución. Tras realizar un recorrido por la obra, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que la primera etapa del teleférico de Morelia se pondrá en operación el 30 de septiembre y aseguró que no requerirá subsidio gubernamental ya que será autosuficiente con el pago del pasaje. El mandatario reconoció que se promovieron al menos 30 amparos contra la construcción del teleférico de Uruapan, pero aclaró que aunque ninguno tuvo una sentencia definitiva, dejaron de tener efecto una vez que comenzó a operar el nuevo sistema de transporte. Con una inversión federal de 700 millones de pesos y 900 millones estatales, el 12 de mayo se pondrá en marcha la edificación del Metrobús para la capital michoacana. Con la entrega de 35,000 boletos para el concierto de Marco Antonio Solís a cambio de pañales, el gobierno del estado cerró las taquillas en el Estadio Morelos y anunció que 10,000 pases se distribuirán a través del sector turístico. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que se registró en el Partido Acción Nacional como candidato a la alcaldía de la capital michoacana, pero no dejará el cargo. Protección Civil informó que Michoacán registró una participación histórica en el primer simulacro nacional del año, ya que más de 3,000 inmuebles se sumaron para generar una cultura de prevención y participación ciudadana. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves 7 de mayo. Gracias por acompañarnos. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, ya también en la plataforma Facebook donde nos encuentra como postdata.news y en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable también. Con todos ustedes, en este caso, en Radio Tele, en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Gracias pues por acompañarnos. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus opiniones, comentarios, críticas, todo es bienvenido. Ya sabe que nos las puede colocar ahí en la transmisión que tenemos en Facebook, de ahí las retomo más tarde. O bien mándenme un mensaje al 44 33 18 10 22. Quedamos pendientes. Y esta mañana estamos arrancando a 17 grados, una mañana pues apenas fresca. Y nos dice el meteorológico que va a ser una mañana soleada, una tarde nublada, pero vamos a alcanzar de todos modos los 31 grados para que usted lo tenga en cuenta. Siguen los calores, sigue esta ola de calor pues que está pegando con tubo en buena parte del territorio nacional, y Michoacán, Morelia en este caso en específico, pues no son tampoco la excepción. Vámonos con las noticias. Mire, la Secretaría de Salud reconoció que en Michoacán hay al menos 4,500 personas con enfermedad renal crónica.
Su titular, Elías Ibarra Torres, rechazó identificar cuál es la causa del padecimiento. Ya sabe usted que en buena medida se ha señalado que la termoeléctrica que funciona en el oriente de Michoacán está causando estos estragos, por lo menos en aquella región, pero pues no hay un reconocimiento de esta situación de las autoridades todavía. Y bueno, pues sin identificar este padecimiento, o mejor dicho, qué está motivando este padecimiento, Elías Ibarra precisó que la mayoría de los casos se están presentando en el oriente de Michoacán, pero también en la costa y tierra caliente. En medio de las solicitudes de atención para pacientes renales en el oriente de Michoacán, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que en el estado se calcula la existencia de alrededor de 4,500 personas con enfermedad renal crónica en distintas etapas. El funcionario señaló que no existe un censo oficial sobre este padecimiento, pero indicó que las regiones donde se identifica mayor demanda son el oriente, la costa y tierra caliente. Al ser cuestionado sobre señalamientos en el oriente relacionados con posibles causas específicas, Ibarra Torres evitó atribuir el problema a un solo factor. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento mundial y su origen pues lo data es multifactorial, pero en las que se han identificado más es la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la vida sedentaria y la genética también, entre otros. En Michoacán se tiene un cálculo aproximado de tener 4,500 pacientes en diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Ya el término de insuficiencia renal está pasando a desuso, sino que se llaman enfermedad renal crónica. El secretario fue consultado también sobre las mesas de trabajo con comunidades y con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Al respecto, informó que el personal de la Secretaría de Salud participa en reuniones con autoridades federales para revisar las solicitudes planteadas en torno a la atención de pacientes renales. Sobre la capacidad de atención, Ibarra Torres detalló que actualmente se atiende a 350 pacientes dentro de hospitales y cerca de 1,100 fuera de ellos mediante servicios subrogados en unidades privadas contratadas por el gobierno del estado. El funcionario reconoció que aunque se busca que esos servicios estén lo más cerca posible del lugar de residencia de los pacientes, algunos deben trasladarse 2 o 3 veces por semana para recibir hemodiálisis, lo que implica desgaste físico y económico. De 1,100 pacientes fuera de los hospitales. Con estos 1,100 pacientes, el gobierno del estado es quien paga, quien se contrata a las empresas que tengamos privadas, lo más cercano a su población de donde viven, que en ninguna situación no hay una unidad de hemodiálisis en cada municipio. Por eso se ha manifestado hace unos días una manifestación que hubo, la recordarán en la avenida, porque ellos están asistiendo a Uruapan, a Zacapo, a Zamora, al lugar más cercano donde se tienen unidades médicas, que es el gobierno del estado que las contrata y el que las paga, las subroga, para que les den la hemodiálisis lo más cercano a su domicilio. Cuando nosotros quisiéramos que hubiera en cada municipio, técnicamente pues eso es imposible, ¿verdad? En el caso de Ciudad Hidalgo, afirmó que se incrementó la capacidad de atención. Dijo que al inicio de la administración había 11 máquinas, de las cuales funcionaban 7 y que actualmente operan 20 equipos en 3 turnos. Agregó que para los pacientes en etapas avanzadas existe el programa de trasplante renal gratuito en el Hospital Civil de Morelia. Estimó que se realizan alrededor de 35 trasplantes por año, aunque aclaró que no contaba en ese momento con el dato exacto. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Comunidades otomíes del oriente del estado advirtieron que si en 15 días la Federación y el estado no cumplen con los acuerdos que asumieron en las mesas de trabajo sobre la enfermedad renal crónica, iniciarán una jornada nacional de movilizaciones. Comunidades otomíes del oriente de Michoacán y el Consejo Supremo Indígena emplazaron a autoridades estatales y federales a cumplir con los acuerdos asumidos en las mesas sobre enfermedad renal crónica, calidad ambiental y salud pública en la región de los Azufres.
y advirtieron que de no obtener respuestas en 15 días iniciarán una jornada nacional de movilización. Pavel Uliano Guzmán Macario, vocero del Consejo, señaló que la información entregada por Profepa confirma que una tercera parte de las pilas de enfriamiento de la planta geotermoeléctrica de los azufres opera de manera irregular y fuera de norma. La principal actividad de difusión del día de hoy es que nos vamos a una jornada nacional de lucha para forzar a que se cumplan los acuerdos. No es posible que ni siquiera hayan cumplido con una campaña de detección, con una campaña para detectar cuántos más enfermos renales hay o cuáles son potencialmente. Eso lo prometió el secretario de Salud local desde hace un mes y no ha cumplido. Y así podemos enunciar todos, sí hay compromisos, pero ninguno se cumple. Durante el posicionamiento, Ricardo Cornel Martínez, integrante del Consejo Comunal del Autogobierno de San Matías el Grande, dio lectura al emplazamiento dirigido al Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública de los Azufres, en el que acusaron pocos avances tras casi 5 meses de reuniones y pidieron respuestas por escrito sobre apoyos a enfermos renales, detección temprana, unidades de hemodiálisis, filtros de agua, monitoreo de manantiales y datos ambientales de la Comisión Federal de Electricidad. Alejandra Martínez García, consejera de Salud de la Comunidad Otomí de San Matías el Grande, sostuvo que varios acuerdos han quedado inconclusos, entre ellos campañas de tamizaje, muestreos de agua y apoyos para el traslado de pacientes. También se quedó en acuerdo que se iba a realizar el muestreo en nuestras comunidades, en las diferentes comunidades del Oriente, para realizar el tamizaje del agua donde nosotros consumimos esa agua. Tampoco se ha concluido, solo fueron, visualizaron, tomaron datos de los lugares, pero ya no regresaron. Todo se ha quedado inconcluso. También nos mencionaron que nos harían llegar un vehículo para estar movilizando a nuestros enfermos renales, los cuales se tienen que desplazar aquí a Morelia, algunos otros en medio particular, y pues la economía no les da. Entonces son solo palabras, son solo pues promesas incumplidas, y ya estamos cansados de esa parte. Creo que hemos sido respetuosos, hemos llegado al diálogo, nos hemos prestado para trabajar de la manera que sea requerido por parte de ellos. Las comunidades señalaron que en el Oriente podrían existir alrededor de 5,000 pacientes con enfermedad renal, una cifra superior a la estimación oficial debido a que en muchos casos no son atendidos en instituciones públicas. El Consejo Supremo anunció que está prevista una jornada nacional en defensa de la salud, el agua y la vida como posibles movilizaciones en la Ciudad de México y Michoacán. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Aunque las temperaturas más altas ya se resienten en tierra caliente, principalmente en zonas como Huetamo y Tepalcatepec, donde el termómetro, escuche usted, alcanza ya o ha alcanzado ya 40 grados, en Michoacán, por fortuna, todavía no se reportan muertes ni hechos que lamentar por golpes de calor. Así lo dio a conocer también el secretario de Salud, Elías Ibarra. Señaló que la dependencia mantiene vigilancia en las regiones con mayor exposición al calor, pero sostuvo que hasta ahora no existe un reporte grave relacionado con golpes de calor. Aún así, llamó a la población a no confiarse, especialmente en los horarios de mayores temperaturas. Ibarra Torres pidió evitar la exposición directa al sol, no realizar ejercicio intenso durante las horas de mayor calor, tomar agua, líquidos y suero, además de acudir al médico ante cualquier síntoma de deshidratación. Advirtió que los grupos más vulnerables son niñas, niños menores de 5 años y personas adultas mayores. No hay todavía un incremento significativo, sí esperamos siempre en este periodo epidemiológico de calor, de temperaturas altas y un incremento de las enfermedades gastrointestinales. En promedio llegan a incrementarse en toda esta temporada hasta un 10%, pero es un periodo epidemiológico y son casos esperados. Por eso es que emitimos las medidas preventivas, las medidas de alerta, para que la población pues tome sobre todo las medidas. Por eso arrancamos también el operativo de Cuaresma, como ustedes saben ya hace un mes y medio que arrancamos aquí en Morelia y en todo el estado, pues para que también vigilar que los alimentos
estén en condiciones para el consumo humano, que el agua se clore, que se hidraten bien la población y que bueno, sí esperamos incrementos, pero hasta ahorita no ha habido nada, afortunadamente, que lamentar. Oiga, cambiando un poquito de tema, pues en las últimas manifestaciones que ha habido por los enfermos renales, ¿qué lugar ocupa Michoacán? ¿Si ven incremento? ¿Está muy complicado el tema? ¿O cómo está realmente desde la perspectiva de la Secretaría de Salud? Bueno, la insuficiencia renal crónica es un padecimiento mundial y su origen pues lo data es multifactorial, pero en las que se han identificado más es la hipertensión, la diabetes, la obesidad. En otros asuntos, las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informaron a través de un comunicado que están a la espera de las respuestas sobre los ofrecimientos hechos al Sindicato Único de Empleados en aras de que se conjure la huelga en la institución. Lo anterior, luego de que el pasado martes 5 de mayo, la administración nicolaita hizo entrega de dichos ofrecimientos al gremio sindical en el marco de las mesas de conciliación que fueron instaladas, mismos convenios que fueron revisados de manera conjunta. La Universidad Michoacana continúa abierta al diálogo que permita llegar a acuerdos para que la universidad abra sus puertas y que los más de 57,000 estudiantes retornen a las aulas. Ahí está la expectativa. El viernes, pues mañana ya, 8 de mayo, es un día importante de conmemoraciones de la Universidad Michoacana y pues había la expectativa de que se pudiera alcanzar un acuerdo para levantar la huelga antes de que llegara esta celebración del 8 de mayo. Pero bueno, pues como están las cosas, parecería que no alcanzará a levantarse la huelga. Podría ser hasta estratégico de parte de el líder sindical Eduardo Tena amargarles esta celebración en la Universidad Michoacana a las autoridades nicolaitas y postergarlo si es que ya hay condiciones para levantar la huelga, si ya alcanzaron la mayoría de los acuerdos, pues postergarla para sábado, ¿por qué no hasta lunes? Y causarle ahí otro pequeño malestar a las autoridades de la rectoría nicolaita ante el evidente rompimiento que han alcanzado las dos instancias, la rectoría y el sindicato. Y en este marco, en este contexto, bueno, pues está programada hoy de nueva cuenta una reunión por la tarde entre las autoridades nicolaitas, el sindicato, y bueno, ya sabe usted que ha estado participando el gobierno de Michoacán, ha estado ahí en algunos momentos presente el secretario de gobierno, Raúl Cepeda, en otros, pues representantes del gobierno estatal o de la Secretaría de Gobierno. Y también en este contexto, bueno, pues déjeme leerle esta convocatoria que ha hecho el Sindicato Único de Empleados a través de su Facebook, de su página en Facebook, que dice lo siguiente: atento aviso a todas las madres trabajadoras suemistas, se les informa, todas podrán asistir al Festival del Día de la Madre, organizado por el Comité Ejecutivo, mañana, o sea, hoy, a partir de las 9 horas en Casa Michoacán, Casa de Gobierno. Solo tendrán que regresar a sus guardias, a quienes les corresponda a partir de las 3 de la tarde. Atentamente, Lalo Tena. En medio de esta crisis, no deja de llamar la atención esta convocatoria, porque pues está la huelga, pero no paran los festejos por parte del SUEUM, que han sido duros, han sido muy críticos. Por ejemplo, el pasado fin de semana que la rectora y algunos funcionarios la acompañaron a echarle porras al equipo de fútbol varonil, que por cierto va a jugar los octavos de final, me parece que es la tercera división donde están participando, y le hicieron críticas severas y por estar pues apoyando al equipo universitario en medio de la huelga. Bueno, pues el SUEUM va a tener su festejo con motivo del Día de la Madre en medio de la huelga, pero eso no es todo, lo va a hacer en Casa Michoacán. Por ahí recuerdo que ya en alguna otra ocasión o varias en el pasado, pues los gobiernos en turno le han prestado la Casa de Gobierno al SUEUM para hacer estos festejos. Pero hoy,
ante la situación que se ha dado, el rompimiento evidente entre Alfredo Ramírez y Yarabí Ávila, lo que provocó también, así está leído en este momento, es una de las posibilidades, lo que provocó un apoyo de Alfredo Ramírez a Eduardo Tena, que lo anduvo hasta presumiendo en redes sociales, echando ahí plática con él, cafecito en Casa Michoacán. Bueno, pareciera que le mandó mensajes desde entonces, desde el año pasado, a la rectora Yarabí Ávila. Luego se viene la huelga y Alfredo Ramírez pues se le ha visto, por lo que ha señalado, pues dándole total apoyo al Sindicato Único de Empleados. Parece que, como se ha sospechado, tiene todas las manos metidas Alfredo Ramírez en el tema de la grilla nicolaita. Y bueno, por si alguien tenía dudas, me parece que Alfredo Ramírez dijo, ¿sabes qué? Vamos a ayudarles a organizar el Día de la Madre a los del SEUM para que no quede ninguna duda. Parecería que ese es el mensaje de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿O usted tiene otra lectura, tiene otra opinión de esto que le comparto? Bueno, pues en medio de la crisis, en medio de estas sospechas de que Alfredo Ramírez tiene metidas las manos en la grilla nicolaita, tratando de imponer a su candidato Humberto Urquiza, como lo ha denunciado entre otros Guillermo Valencia, dirigente del PRI, para que sea el próximo rector de la Universidad Michoacana, aunque también hay muchas voces que dicen pues que ni siquiera reúne los requisitos. Pero en medio de toda esta crisis, pues Alfredo Ramírez parece decirle a todos, sí tengo las manos metidas en la grilla nicolaita, sí estoy respaldando a Lalo Tena y no tengo empacho en dejárselo claro a todos. Parecería que ese es el mensaje que deja con este apoyo el gobernador Alfredo Ramírez. Por lo pronto, en un ratito más, ahí a partir de las 9 de la mañana, está la convocatoria para esta celebración con motivo del Día de la Madre para las trabajadoras sindicalizadas de la Universidad Michoacana en Casa Michoacán. ¿Qué le parece? Y tras realizar un recorrido por la obra, Alfredo Ramírez anunció que la primera etapa del teleférico de Morelia se pondrá en operación el 30 de septiembre. Ya no será completo el teleférico, ya nada más la primera etapa, y aseguró que no se va a requerir subsidio gubernamental para que este servicio sea autosuficiente. Recordará usted que, sobre todo, el dirigente transportista José Trinidad Martínez Pazalagua ha sido enfático en señalar que lo que se va a cobrar por este servicio del teleférico en Uruapan y en Morelia no logra la autosuficiencia de este servicio público, sino que requerirá de recursos extraordinarios, apoyos constantes del gobierno del estado si quieren mantener una tarifa baja. De lo contrario tendrían que cobrar, si no mal recuerdo, el cálculo que hizo Martínez Pazalagua rondaba arriba de los 30 pesos. Y dice Alfredo Ramírez y la titular de la Secretaría de Movilidad, Gladys Butanda, que no requiere subsidio para su operación. El gobierno de Michoacán anunció para el 30 de septiembre la puesta en operación de la primera etapa del nuevo teleférico de Morelia, al asegurar que se ha desarrollado sin conflictos sociales ni problemas jurídicos y que es autofinanciable, ya que no requerirá subsidio para su operación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, junto con la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, realizaron este miércoles un recorrido con medios de comunicación por los trabajos que realiza la constructora italiana Leitner y que registra un avance general del 68%. El proyecto se ejecuta con una inversión cercana a los 3,000 millones de pesos de las denominadas obras multianuales y con un esquema bajo en consumo de energía eléctrica, que de acuerdo al mandatario estatal bajará el costo y permitirá que los 11 pesos que pagará cada usuario sean suficientes para su manutención. Las proyecciones que tenemos nosotros, las corridas financieras nos muestran que es autofinanciable, ¿sí? Es decir, tiene la capacidad de ser sostenible por sí solo, sin subsidio. Eso es fundamental. Debemos ser muy responsables en el manejo del sistema para lograr que sea sostenible. Así como logramos en mi gobierno hacer obras públicas sin deuda,
Igual, este sistema, el Morebús, están planeados, están proyectados, los números nos dan para que sean sostenibles sin subsidio público. Eso es un punto fundamental, pero ¿cómo? Que hay que revisar. ¿Cómo es autosustento? ¿Con el pasaje nada más? Con el pasaje, publicidad también. Publicidad. Ramírez Bedoya calculó que 22,000 personas serán trasladadas a diario por este sistema, lo que significa que los gastos de personal técnico y de operación serán cubiertos con un ingreso promedio de 7,260,000 pesos mensuales, aunque como ocurre en Europa, la constructora tendría a su cargo la operación en el primer año. La expectativa es que el número de usuarios se incremente a 40,000 diarios en la próxima década, lo que consideró suficiente para financiar su modernización, contrario a lo que había señalado el dirigente transportista José Trinidad Martínez Passalagua, que calculó en cerca de 300 millones de pesos el subsidio mensual. El pasaje es el que lo hace sostenible. Lo relevante es que el pago electrónico con tarjeta inteligente, con prepago, así se le llama, nos permite, ¿sí?, ir haciendo ajustes y teniendo los volúmenes financieros o económicos suficientes, sin subsidio. Eso es fundamental, sin subsidio. Tiene que lograr sostenerse en el tiempo, pero más aún, estamos calculando que este de Morelia arrancará con 22,000, pero que en los próximos 10 años trasladará 40,000, es decir, más aún, para poder financiar su modernización en 30 años con los propios recursos. Sin embargo, Ramírez Bedoya no precisó el costo que requerirá la operación del teleférico y aseguró que el siguiente lunes en conferencia de prensa detallará los ingresos y gastos que prevén. Depende del sistema, pero más o menos ese dato se los vamos a dar con mucha... Tengo en la mente el número, pero no quiero cometer un error. Más bien en la conferencia de prensa del lunes les vamos a dar cuánto esperamos de ingresos, ¿sí?, totales por el teleférico, de Morelia en este caso, cuánto es por pasaje, ingreso tarifario, ingreso de publicidad, ingreso de arrendamientos, varios ingresos, y cuánto es lo que cuesta su operación, que es la pregunta que me haces. El lunes la tenemos, Gladys, ¿no? De acuerdo a los cálculos oficiales, son 7 estaciones las que integrarán los 7.4 kilómetros que unirá este nuevo sistema de transporte, desde el Estadio Morelos hasta el Obelisco Lázaro Cárdenas, que forman lo que denominan el primer bucle, que se pondría en operación el 30 de septiembre. La segunda etapa o bucle partirá de ahí mismo para luego transitar hacia Ciudad Universitaria, la secundaria técnica 2 en Calzada Juárez y Santa María, a 3 cuadras de la plaza principal, que se calcula terminar el 15 de enero del siguiente año. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, dice el gobernador que no va a requerir subsidio, no tiene idea, cuando dice esto, usted lo escuchó, no tiene idea de cuánto ocupa para que funcione, no tiene idea de cuánto se requiere para la operación, lo va a decir el próximo lunes, pero dice ya que no ocupa subsidios y no tiene ni idea cuánto ocupa para ponerlo a trabajar, para que opere. Pues ¿cómo sabe que no va a requerir subsidio? Pues a ver el lunes qué dice, ¿no? Porque evidentemente ayer no tenía ni la más remota idea. Y bueno, déjeme retomar esto que le había comentado yo, de lo que hizo una publicación, pues que resulta interesante de parte de este dirigente transportista, José Trinidad Martínez Passalagua, porque en sus redes sociales subió pues un estudio, una proyección del teleférico y le tituló "El teleférico no es barato, cuesta hasta 35 pesos por usuario". Dice, mientras el transporte urbano en Michoacán cuesta 11 pesos y nunca ha recibido subsidios. Y aquí va desglosando, tiene por ejemplo un apartado que denomina el costo eléctrico del teleférico en 8 kilómetros. Dice, consumo estimado diario entre 8,000 a 12,000 kilowatts, tarifa eléctrica industrial de 2.50 a 3.50 por kilowatts, y dice que el gasto de energía, es decir, solo de electricidad diario, va a fluctuar entre los 20,000 y 42,000 pesos, un anual de 16 millones. Luego en otra parte dice cuál es el costo real por usuario.
dice que la inversión en obra es de 18 a 22 pesos, la operación, el mantenimiento de 8 a 12 pesos y de energía eléctrica de 3 a 6 pesos. Y en esta sumatoria calcula que el costo por usuario tendría que rondar entre los 27 y los 35 pesos. Ya si le quitas el tema de la inversión en obra, porque pues ya está y es dinero público, pues entonces el costo andaría rondando entre los 11 y los 18 pesos, según aquí lo que señala este documento que hace público José Trinidad Martínez Pazalagua. Y luego señala acá que el cálculo es que lo utilicen en el caso de Uruapan 25,000 personas diarias, y dice que si lo vas a subsidiar con 24 pesos, pues vas a requerir un subsidio diario de 600,000 pesos. Por 365 días que tiene el año, calcula en su crítica Pazalagua un subsidio anual de 219 millones de pesos. Y si a eso le sumas la electricidad, bueno, pues entonces el subsidio rondará, dice él, los 235 millones de pesos. Estos son los números que deja José Trinidad Martínez Pazalagua en el caso de Uruapan. Y vamos a ver qué dice el gobernador el lunes, porque ayer aseguró que no se ocupa subsidio, pero no tenía ni idea de cuál es el costo de operación. ¿Cómo sacó la conclusión de que no se ocupa subsidio? Pues a ver si el lunes puede explicarlo. Ayer también Alfredo Ramírez reconoció que se promovieron, escuche usted, como aquí se lo informamos ya antes, al menos 30 amparos contra la construcción del teleférico en Uruapan, pero dijo que ninguno tuvo una sentencia definitiva y dejaron de tener efecto una vez que comenzó a operar el nuevo sistema de transporte. No, pues eso está claro, pues ya esos amparos no se cumplieron. Ya las suspensiones que en su momento se lograron no le importaron al gobierno del estado. El abogado que las estuvo tramitando terminó asesinado. Justo en medio de la polémica. ¿Fue esta la causa? Pues no sabemos, todavía no se termina la investigación pertinente. El fiscal Carlos Torres Piña deslizó también la línea de investigación de que pudiera haber sido un asunto del crimen organizado, pero el abogado que defendía a los ciudadanos que se oponían a la construcción del teleférico en Uruapan, que presentó amparos, que ganó suspensiones, pues al gobierno de Michoacán no le importaron esas suspensiones. Llegado el momento se saltaron la ley. Pues ahora que ya está funcionando, pues como dice Alfredo, pues en esta parte ya tiene razón. Pues ya son intrascendentes, el teleférico ya está, pero deja claro que cuando debieron suspender la obra, por lo menos en donde se les otorgó la suspensión a los demandantes, a los quejosos, al gobierno de Michoacán le importó un comino la ley. Pese a reconocer que fueron promovidos 30 amparos contra la construcción del teleférico de Uruapan, sin que ninguno tuviera una sentencia definitiva de un juez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que este recurso legal ya no aplica, porque no puede ir contra la realidad. Aunque el subsecretario de Gobernación, Juan Manso Rodríguez, informó el pasado 20 de abril que se habían contestado 19 amparos, el mandatario corrigió el número, pero aclaró que dejaron de aplicar al momento en que se puso en operación la obra, por lo que consideró que nadie la podrá frenar. No, en Uruapan había como 30 amparos. No, si te digo que intentaron a todas formas detenerlo. Firmes? No, nunca se llegó a eso. Nosotros siempre respetamos el tema, defendimos nuestra posición y ganamos. Pero ganó el pueblo de Uruapan, que es lo importante. O sea, el teleférico nadie lo paró y nadie lo podrá parar. ¿Por qué? Porque el propio pueblo, la propia gente de Uruapan lo está disfrutando, lo está viviendo y es la que va a pedir que no se pare por ningún motivo, ¿sí? No podemos estar al interés individual. Ante la queja de vecinos del fraccionamiento Bosques de Uruapan, que denunciaron ser presionados por personal del Poder Judicial Federal para que se desistieran del amparo, el mandatario consideró que están mal informados, ya que una vez que se puso en operación el sistema de transporte, ese recurso legal no aplica. ¿Ninguno? No hay ninguno ya. No, yo creo que están mal informados. No hay amparos ya. La verdad es que está operando.
ya no aplica ningún amparo, porque los amparos no pueden ir contra la realidad. Ramírez Bedoya explicó que el amparo no es un juicio administrativo, por lo que no se espera una sentencia, sino que su objetivo es detener un acto que en este caso no se logró. Detalló que en este fraccionamiento, de donde era presidente de la Asociación de Colonos, Isidro Ramos Sandoval, el abogado asesinado en marzo del 2025, fue edificada una torre, pero en terreno que era propiedad del gobierno del estado, por lo que denunció corruptelas en las suspensiones que se otorgaron. Esta queja que hay, que me mencionas, la torre se construyó en terrenos del estado, no en terrenos privados, ¿sí? Ahí hubo corruptelas, porque resulta que ahí vivían jueces federales, secretarios de acuerdos. Ya no quiero ya hablar de esos temas porque luego son muy, no, luego son así como muy sabrosos para hacer ruido. De acuerdo a los datos públicos del Poder Judicial Federal, Isidro Ramos promovió el amparo número 6/2025 contra la construcción del teleférico en el área verde del fraccionamiento y obtuvo la primera suspensión definitiva el 1 de octubre del 2024. En los siguientes meses promovió 3 amparos más, el 798, el 787 y el 67, todos del 2024, en donde obtuvo la suspensión provisional y luego definitiva. Los jueces a cargo determinaron que se mantuvieran las cosas en el estado que actualmente guardan, pero el proyecto continuó. En los amparos se argumentó que el proyecto no era sustentable, que había omisión de autoridades al no suspender la construcción de 47 torres y 6 estaciones del teleférico, cuando no tenía licencia de construcción ni tenía estudios, permisos, dictámenes, autorizaciones y planos. En los escritos se señalaron 11 autoridades y empresarios responsables, entre ellos el gobernador de Michoacán y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador, él considera que pues hubo corrupción en el tema de las suspensiones, y como él considera que fueron suspensiones corruptas, pues entonces no se respetó la ley, no se respetó lo que determinaron esos jueces. Ojo con eso, porque esto tiene que ver con aquello que alguna vez escuchamos todos, de no me vengan a mí con que la ley es la ley. Si al estilo de López Obrador ellos consideran que la resolución de un juez está mal, es corrupta, entonces no respetan y hacen lo que les viene en gana. Ojo con esto, son declaraciones que hay que ir teniendo ahí presentes por la crisis que vive hoy nuestro país. No son asuntos menores. Es grave. Hoy ellos tienen además el control del Poder Judicial, ese poder patito, ese poder del acordeón, está lleno de personas que ellos llevaron, muchos sin experiencia, muchos que son hijos de funcionarios, diputadas, diputados, algunos que rondan apenas 20 y tantos años y llegaron a esas posiciones gracias al acordeón, sin experiencia, sin trayectoria todavía suficiente litigando, sin carrera en el Poder Judicial, y están hoy supeditados a los que están en el poder. Y bueno, pues creo que es muy claro lo que dice Alfredo Ramírez. Como él juzgó que había corruptela, ya no dio la batalla legal y optó por hacerlo por la fuerza. Ojo, hay un abogado, el abogado Isidro, asesinado en el marco de la disputa del teleférico de Uruapan. Ese teleférico, bueno o malo, cada quien tendrá su opinión allá en Uruapan. Ojalá que resulte favorable para la población de Uruapan a largo plazo, ojalá que sea autosuficiente, pero pues estará manchado de sangre y de ilegalidades. Esa es la realidad. Además, ayer también el gobernador informó que el 12 de mayo arrancará la construcción del Metrobús de Morelia con una inversión federal de 700 millones de pesos y una estatal de 900 millones. Déjeme hacer un apunte aquí.
la última vez que entrevistamos aquí a Luis Navarro, ya no recuerdo cuánto hace, fue el año pasado, si no mal recuerdo por allá a finales del año pasado, y le preguntaba yo si había manera de hacer más obra pública lo que restaba de la administración estatal, y Luis Navarro fue muy claro y contundente, dijo que no, que se iban a hacer los teleféricos, que se estaba haciendo mucha obra en Michoacán, que se estaba haciendo mucha obra en Morelia. Habrá que reconocerlo, es cierto lo que señala Luis Navarro, lo que ha presumido Alfredo Ramírez, es cierto, ahí están las obras, no lo podemos negar. Qué bueno que se están haciendo, ojalá que queden bien, ojalá que al paso de los días no nos enteremos de que hubo sobrecostos y corrupción, pero las obras ahí están y qué bueno, ahí van a quedar. Pero decía Luis Navarro que ya no había recursos para hacerle frente a ninguna otra obra, porque yo le preguntaba justamente del Metrobús, y entonces dijo Luis Navarro, nos gustaría, pero ya no hay manera, porque está comprometido todo el presupuesto que tenemos calculado de aquí a que termina la administración de Alfredo Ramírez para pagar las obras multianuales. Vale la pena, ya habrá chance de platicar este tema con Luis Navarro de nueva cuenta, porque pues finalmente sí hay dinero. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Qué opciones quedan? ¿A quién le van a descobijar para que haya estos recursos? Podría ser, por ejemplo, que ya no se otorguen recursos del Fayespum, que siga habiendo recortes como el que denunció el Ayuntamiento de Morelia, Alfonso Martínez, que les recortaron un 50%, y a lo mejor de estos recortes, de su rollito municipalista, a lo mejor lo recortan el Fayespum para hacerle frente al Metrobús, a lo mejor de lo que van a sacar de las obras, del patrimonio que van a vender, de aquel que se negaron a que vendiera Silvano Aureoles, que Alfredo Ramírez se desgarraba las vestiduras y que ahora él impulsó, y creo que con Silvano eran como 10, 12 las propiedades que se pretendía vender. Bueno, Alfredo Ramírez lo llevó a 37, a desincorporar 37, va a vender 20 y tantas, y bueno, pues a lo mejor también de ahí pueden obtener los recursos para hacerle frente a estos 900 millones de pesos que no ha aclarado el gobernador de dónde los van a sacar para hacerle frente. Pero bueno, informó que son recursos estatales y dice él que ya los tienen en la Secretaría de Obras Públicas y en la de Desarrollo Urbano y Movilidad. Y ya nos depositó Banobras su primera aportación. ¿De cuánto fue la primera aportación de Banobras, amigo? 600 millones de pesos. Casi 700, gobernador. Casi 700 millones ya están en el fideicomiso del Morebús, y el gobierno del estado también aportará este año cerca de 900 millones de pesos. Es lo mismo más su IVA, recurso estatal, 900 millones de pesos este año, y ya depositó casi 700 millones de pesos la Federación Banobras. ¿De qué partida? ¿Quieres la clave bolsa? No, la tengo la clave bolsa. Pues de SEDUM, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. También una parte es SCOP, de donde vienen los recursos. 12 de mayo están invitados, próximo martes, ¿no? ¿Cuándo? Sí. Próximo martes tendremos ya el arranque formal del Morebús en Morelia. Bueno, pues ahí lo que señala Alfredo Ramírez de este Metrobús para Morelia. Ojalá que se pueda llevar a cabo, que haya manera de que pueda implementarse. Hay quienes opinan que no da la vialidad. También ahí habrá que recordar que uno que enfatizó mucho que no daba, digamos, el espacio para un Metrobús fue Martínez Pasalagua. Justamente decía que no cabía. El gobierno ha dicho que sí. Bueno, pues ya lo autorizó también el gobierno federal. Está claro que deben de tener pues todos los elementos para que esto pueda funcionar. Así es que ojalá que funcione. Parece ser que pudiera ser un buen aporte para la capital michoacana. Evidentemente se requiere mejorar la movilidad en Morelia. El teleférico pues si ayuda, va a ayudar a una población pues que será
si acaso un cuarto, un tercio de la población en Morelia, por la zona en la que esté ubicado. No es así como que la gran solución de la movilidad, pero un metrobús, si se logra hacer completo y que cruce la ciudad, y si es posible hacerlo como está planteado por la avenida Madero, viniendo allá desde la salida Quiroga, bueno, sin duda sería un gran apoyo para Morelia. Así es que ojalá que se pueda llevar a cabo sin contratiempos y que quede bien. Y ya luego platicamos pues de dónde exactamente van a obtener los recursos. Ojalá que haya chance de platicar pronto con el secretario de Finanzas. Lo intentaré para que usted escuche pues de dónde van a sacar ese dinero. Ayer también Alfredo Ramírez comprometió dar a conocer hasta el próximo lunes el costo que tendrá el concierto que va a ofrecer Marco Antonio Solís el Buki el próximo sábado en el Estadio Morelos, para el que, si usted quiso ir, pues tuvo que haber entregado pañales. Ya lo pagó con sus impuestos, pero además tuvo que haberlo pagado con pañales para poder obtener sus boletos. Y dijo él que quien firmó el contrato con el Buki y para este evento pues fue la Secretaría de Finanzas y Administración y no Turismo, como también había señalado en días pasados el secretario de Gobierno. Entonces es la Secretaría de Finanzas la que se hizo cargo, y por primera vez, si es que dan a conocer el contrato, si es que demuestran el dato duro, pero en contrato, porque en dicho, pues yo no sé quién le pueda creer a un político. Habría que ver el contrato, vamos a ver si lo hace público o nada más sale a decir cuántos pesos costó. Creo que no tendría mayor ciencia poner una cifra. Esperemos que lleve el contrato en mano, que deje una copia, que deje claro cómo se está manejando este dinero, porque todos los demás conciertos están en total opacidad. No se ha dado a conocer cuánto cuestan o cuánto han costado. Dice el gobernador que de este sí van a dar a conocer los números el próximo lunes. Esperaríamos que por primera vez en la historia pues haga público con todo y los documentos, porque pues no sé quién le pueda creer a un político de Morena. ¿El costo del concierto, gobernador? Te lo doy el lunes. ¿No firmó ya el contrato? Sí, pero no lo firmo yo. Pero no sabe cuánto. Sí, pero no lo firmo, o sea, no lo firmo yo de parte del gobierno, sino no lo firma Finanzas. Lo damos a conocer, ¿sale? Con gusto. ¿El michoacano cobrará un poquito más barato para las mamás de Michoacán? Pues no sé, porque pues nosotros firmamos un contrato, no sé cuánto cobre en Panamá, porque acaba de dar un concierto en Panamá, no sé cuánto cobre en Houston, o cuando está con los Bukis a lo mejor es más costoso, ¿no? Los Bukis allá en Los Ángeles. No, eso no tengo esa referencia, más bien lo que se firmó el contrato, eso sí lo tenemos, y el lunes lo damos. No, pues será histórico si el lunes dan a conocer el contrato. Todos los demás, les reitero, se han llevado a cabo en total opacidad. Y ayer también se informó que ya se entregaron 35,000 boletos y que acabó la entrega ayer a las 2 de la tarde. Ya se agotaron los boletos que se estuvieron vendiendo a cambio de pañales para ver al Buki el próximo sábado. Así es que ya no hay boletos. Y bueno, se entregarán otros 10,000, o se están entregando otros 10,000 a través de hoteles y restaurantes. Habían dicho el gobierno que eran 50,000, pues ya en la suma no dan 50,000, dan 45,000. Habrá que ver dónde quedaron los otros 5,000, o exageraron y nada más son 45,000. Y bueno, señala que estos 10,000 se van a entregar a través de hoteles y restaurantes, y que no entraron al canje las zonas de plateas y palcos, ya que esos corresponden a la propiedad privada. Déjeme comentarle también esta publicación que ha sorprendido, porque Grecia Quiroz ha logrado una reacción brutal a través de un comentario, una crítica que le hace al gobierno de Claudia Sheinbaum. Déjeme darle el número y ahora le leo lo que escribió Grecia Quiroz, porque trae, escuche usted, más de 182,000, ya casi 183,000 reacciones en su publicación. Difícilmente otro personaje de la política en este país logra
este nivel de reacciones. Trae casi 183,000 reacciones y casi 12,000 comentarios. La mayoría de apoyo a Grecia Quirós. ¿Qué escribió la alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manso? Dice: ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo. Estoy convencida que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada. Lo declaro. En México los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan. Y entonces deja una foto de Rubén Rocha Moya, el consentido hoy de la 4T, que tiene como defensora principal a Claudia Sheinbaum Pardo, y tiene la foto también ahí por un lado, en este comparativo, de Carlos Manso, que insistió, solicitó N cantidad de veces que Claudia Sheinbaum lo escuchara, que volteara a ver a Uruapan, que se requería apoyo, que había que darle mayor seguridad a Uruapan para enfrentar a los criminales. Y dice Grecia Quirós, recuerda, nadie lo escuchó, nadie le hizo caso. Y aquí no lo puso Grecia Quirós, pero vale tenerlo en el contexto. Puso en marcha el Plan Michoacán, pero lo puso a distancia Claudia Sheinbaum. No ha visitado ni siquiera Uruapan. Y aquí lo que hace el comparativo de Grecia Quirós. Pero ¿qué tal el apoyo a Rubén Rocha Moya? Bueno, pues esta publicación de Grecia Quirós trae un impacto en redes sociales brutal. Se ha viralizado esta crítica de Grecia Quirós a Claudia Sheinbaum y a toda la clase política hoy empoderada de Morena. Con esto déjeme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso. Antes de despedirnos, vamos rápidamente con lo que ha sucedido en torno a Michoacán en materia de seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Vamos a comenzar en Chilchota y es una agresión armada registrada en la comunidad indígena de Acachuén. Dejó como saldo preliminar 2 personas fallecidas en hechos que, de acuerdo con los propios comuneros, habrían sido perpetrados por una célula criminal. Tras el ataque, habitantes de la comunidad impidieron el ingreso de autoridades estatales, federales y ministeriales, bajo el argumento de usos y costumbres. Esta situación dificultó el desarrollo de las diligencias e investigaciones. En el sitio fue retenido un vehículo presuntamente relacionado con los agresores. Además, pobladores atravesaron otras unidades sobre la carretera para bloquear la circulación. Al respecto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán confirmó mediante un pronunciamiento público la muerte de los comuneros Amador Flores Olivos y Pablo Cortés Vallejo, ambos adultos mayores originarios de Acachuén. El organismo exigió justicia, seguridad y pronta intervención del gobierno, además de solicitar la intervención de una mesa de diálogo para atender la situación de violencia que enfrenta la Cañada de los 11 pueblos. Por otro lado, en Morelia, un hombre ultimado de un balazo en la cabeza fue encontrado en la vía pública de la colonia Plan de la Garita, cerca de las vías férreas. El hallazgo fue realizado por vecinos sobre la calle Alejandro Antonio Pirrón, así que lo reportaron al número de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la policía Morelia, mismos que confirmaron el deceso del masculino. Trascendió que la víctima no está identificada, él tenía entre 30 y 35 años de edad. Era de piel morena, cabello corto tipo militar, complexión delgada. Además vestía un pantalón de mezclilla azul y camisa de color negro. Finalmente, también en Morelia, 2 sujetos armados con el rostro cubierto asaltaron a 2 mujeres en la sucursal bancaria BBVA, ubicada en la colonia Dr. Miguel Silva. Los delincuentes ingresaron al banco localizado sobre la avenida Morelos Norte y a punta de pistola obligaron a las personas a tirarse al piso. Trascendió que a una de las víctimas la despojaron de 300,000 pesos en efectivo, a la otra de 12,000. Tras obtener el botín, los perpetradores salieron y huyeron en una motocicleta. Mi estimado Carlos, es la información. Excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente jueves, por favor. Disfrútelo y por acá nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.